Si yo le doy vueltas aquí a estos discos, los dos van a girar en direcciones opuestas, ¿sí? La forma en cómo lo hace es que este de atrás, pues aquí hay un sistema de polea normalito, mientras que este de adelante, el sistema de polea tiene invertida la correa, ¿sí? Entonces ambos van a girar con la misma velocidad, pero en direcciones opuestas. Es un sistema que no es de arranque, no arranca solo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo empiezo a girar, él no va a generar carga, a menos que ocurra algo específico. Eso específico es que exista, de alguna manera, una acumulación de carga, ya sea positiva o negativa, en alguna de los sectores metálicos. Entonces, estos discos son de acrílico, son aislantes, pero tienen sectores metálicos aquí, que son esas laminitas que ustedes ven. Si se acumula un poco de carga en alguno de esos sectores metálicos, a medida que pase por otro sector al lado de otro sector metálico al frente, pues lo que va a suceder es que va a inducir una carga en ese otro sector. Igual que hace 8 días, si se pone el electróforo encima de algo que está cargado, eso va a inducir una carga en el electróforo. Entonces, si por ejemplo este de acá está cargado negativamente, va a inducir una carga, una distribución de carga en el de atrás, que es positiva hacia frente y negativa hacia atrás. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta barrita aquí es lo que el compañero había dicho que era la barra neutralizadora. Funciona igual que su dedo con el electróforo. Lo que va a hacer es que si en este caso la positiva está a este lado y la negativa está a este lado, pues toda la corriente, las cargas negativas van a moverse por esta barra hasta aquí al otro costado y se van a acumular en el sector negativo, en el sector metálico aquí abajo, quedando entonces esta aquí arriba cargada positivamente y está aquí abajo cargada negativamente, ¿sí? Si yo muevo entonces otro poquito, pues esas barras, que una quedó cargada negativa y la otra quedó cargada positiva, van a empezar a influir sobre las otras sectores negativos del otro disco y se va a generar una reacción en cadena, ¿sí? Donde las de abajo quedan cargadas negativamente y las de arriba quedan cargadas positivo. Cuando llegan a esto de aquí, que son los colectores, a medida que van girando, pues las que están cargadas negativamente van a acercarse a este de acá y las que están cargadas positivamente van a acercarse a este de acá. Cuando llegan acá a una carga negativa, digamos que esta laminita de acá es una carga negativa, pues va a generar una corriente o va a generar una distribución de carga en este colector de acá. Va a generar una distribución de carga en este colector de acá. Y esa distribución de carga, si esta está cargada negativamente, lo que va a hacer es empujar electrones, ¿sí? Esos electrones van a fluir por acá y van a quedar con esto de acá, que es un capacitor, un capacitor a fin de cuentas, un condensador, ¿sí? Lo que hace este condensador es acumular carga, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer este condensador es que, como se empujan las cargas negativas, va a acumular carga negativa en toda esta zona y carga positiva aquí abajo. Por este otro lado, las cargas positivas están llegando a este lado. Entonces quiere decir que faltan electrones. Entonces, cuando el campo eléctrico es lo suficientemente fuerte, va a atraer los electrones de esta zona. Entonces va a recolectar electrones por este otro brazo, haciendo que esta zona acá quede libre de electrones y quede cargada positivamente. Entonces todo esto se extiende a estas dos bolitas que están acá. Estas dos bolitas son los colectores, es donde se va a acumular toda nuestra carga. Entonces lo que sucede es que si yo los tengo juntos, pues voy a cerrar el circuito de alguna manera. Entonces la carga va a fluir y todo va a ser negro. Pero si yo los separo, aquí también se va a formar un condensador, ¿sí? Un condensador en principio es dos cosas metálicas que van a acumular carga y un aislante en el medio que evita que esa carga pase de un lado a otro. En este caso, las esferas son lo que van a acumular carga y el aire que está en el medio es el aislante. Entonces, si yo empiezo a darle vuelta a esto, eso va a ir acumulando carga, ¿sí? Y va a ir acumulando y acumulando carga. Y a medida que acumula carga, llega un momento en que supera la resistencia del aire y saltan esas chispas que ustedes vieron. Ahorita no van a saltar más porque ya está ionizado, pero si yo lo acerco, salta, ¿sí? Entonces, esa chispa, que no me acuerdo quién dijo hace 8 días que se podía verla mejor, ahí está. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a permitir es acumular la carga. En este costado, depende mucho de cómo es la configuración de esa carga que les digo inicial, de cómo está desbalanceada.
Pero si suponemos que está desbalanceada de tal forma que aquí arriba se concentre lo negativo y aquí abajo lo positivo, entonces aquí se cargaría negativamente y aquí positivamente. ¿Sí? Si por el contrario se concentra lo positivo arriba y lo negativo abajo, pues sería de la manera diferente. O sea, eso depende de cómo esté esa configuración de carga. ¿Listo? A veces no funciona, a veces sencillamente no se carga y eso es porque no tiene un desbalance de carga en ninguna de las placas. La forma de solucionar eso es recordar lo que hicieron hace 8 días. Coger una barrita, coger un paño, frotar la barrita y acercarlo y empezar a girarlo. Eso ya va a generar un desbalance de cargas y va a hacer que se quede. ¿Okay? Pues, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues ustedes saben cómo es el campo eléctrico de una carga puntual, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora van a ver. Si yo conecto esta bolita metálica con este cablecito, las cargas que se van a acumular aquí en el conector van a moverse también a esa bolita. ¿Sí? Y aquí la pregunta que les iba a hacer en el quiz. Esto está sumergido en una serie de línea eléctrica. ¿Para qué? Que sirva como aislante. Para aislarlo. ¿Sí? Si ese aceite fuera conductor, esas cargas se van a ir a tierra. Este cablecito de acá es tierra. Está conectado con algo que va a generar o que va a absorber todas las cargas. Entonces esta cinta metálica que está aquí alrededor funciona como tierra. ¿De acuerdo? Entonces si esto no fuera aislante, todas las cargas seguirían por ese aceite aquí y no veríamos nada. Pero como ese aceite es aislante, lo que vamos a empezar a ver a medida que generamos carga es como esas semillas se van alineando con el campo eléctrico que genera esa carga puntual. Y ustedes pueden ver cómo se están generando esas líneas. ¿Sí? Si yo lo que hago es no veo. mira por acá. ¿Qué son las líneas de campo? ¿Alguno sabe qué son? ¿No? Bueno, imagínense que yo pongo aquí una carga menos Q. ¿Sí? Y yo pongo en algún lugar de esta zona, cualquier lugar, una carga más Q. No es necesariamente que sea la misma, puede ser más Q. ¿Qué dirección va a tomar esa carga? Bueno, pues yo sé que la fuerza es radial, ¿cierto? Entonces, si yo conecto este punto con este punto por su radio, pues yo sé que la fuerza siempre va a seguir esa dirección. Así que el camino que va a recorrer esa carga Q es justamente esa dirección radial. Pero no importa dónde yo ponga la carga Q, independientemente de donde yo la ponga, siempre va a recorrer la dirección radial. Entonces esta también va a recorrer la dirección radial, esta también va a recorrer la dirección radial, esta también, y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a ver es que independientemente de donde yo ponga la carga, lo que se va a formar son estas líneas radiales que salen de donde está la carga original. Si ustedes miran acá, eso es justamente lo que están viendo. Aquí está la carga original. Se ven las líneas radiales que es la dirección en la cual ese campo va a ir. Entonces, esas son las líneas de campo. Así es como se definen. Son los caminos que va a tomar una carga de prueba positiva a medida que yo lo pongo, lo sumeto en un campo eléctrico. Entonces esta carga puntual está generando ese campo eléctrico radial y estas semillitas de arroz pues son muy sensibles a un campo eléctrico fuerte. Entonces a medida que tienen un campo eléctrico fuerte, lo que van a hacer es polarizarse con ese campo. Pueden imaginar que la polarización es que los electrones y los núcleos que están dentro de la semilla se van a alinear con el campo. Entonces van a tender a alinearse con ese campo y van a seguir justamente esas lineecitas que son las líneas de campo que esté generando la distribución. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Cuando dijiste que dejaba de funcionar, o sea que no hacía la chispita, que estaba ionizada, ¿qué es eso? La chispa sucede es porque yo aquí tengo un aislante, ¿sí? Y ese aislante no tiene electrones libres. Entonces existe un cierto gap de energía o de potencial, no sé si ya viene potencial, pues pueden imaginar que aquí hay una cierta energía que tiene que tener una carga para pasar de un lado a otro. Entonces cuando alcanza esa energía,
toda esa carga va a pasar de un lado a otro. Que es superior al lo del aire. La resistencia del aire. La resistencia sería el gas de conducción del aire. Ok. Entonces, cuando se genera toda esa acumulación y consigue pasar esa energía, toda la carga va a ir rápidamente de un lado a otro. Sí. Y eso es lo que nosotros vemos como Una práctica. Si el aire se ioniza, ya hay electrones libres. Así que la carga ya puede fluir de un lado a otro, libremente. Así que si se ioniza lo suficiente, pues va a haber una corriente continua ahí y no un rayo. O sea, puede seguir pasando, pero tiene que empezar a cargarse mucho, mucho más. ¿Sí? O sea, yo puedo quedarme girando esto una y otra vez y eso va a ser... Pero Cuando el aire ya está ionizado. va a haber un momento en que no falla y toca descargarlo. ¿Sí? O sea, puede ser continuo, pero depende mucho de las condiciones. Incluso si hay mucha humedad, la humedad en el aire hace que sea más conductor. Así que puede que funcione mejor en ese caso o peor. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces, la idea de la práctica de hoy, o sea, la idea era usar esa maquinita de allá. Esa maquinita es un proyector y yo les hubiera proyectado allá lo que está sucediendo aquí. Pero la clase pasada la daño, literalmente la anterior la daño, así que no tenemos proyector, entonces vamos a verlo así. Entonces, creo que los de atrás no alcanzan a ver muy bien, entonces puede que les pida que se vayan rotando para que todos vean bien. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? El campo de polar. Ok. Sí. Esa es una configuración de dipolo. ¿Sí? Espera. Hay demasiadas cositas aquí en el medio. No se va a ver bien. Aquella es la negativa, ¿no? En realidad no hay forma de saberlo. Pues Pero- se supone que las líneas de campo salen de las positivas y entran a las negativas, ¿no? Sí. Y estábamos viendo, pues al menos lo que yo vi fue que las líneas se movían de aquí para allá. Pero eso depende ya de la propia alineación interna de los pues negativa, pues va a ser atraída hacia él. Entonces, si miran por esta zona de acá, no se ve muy bien, si quieren ahorita vuelvo a sacarlo para que se vea mejor. Se ven las líneas saliendo, ¿sí? O sea, las líneas radiales. Y aquí este lado también se ven las líneas radiales. Pero aquí en el centro, esas líneas se van a juntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo una carga positiva aquí, pues va a ser repelida por la positiva, pero va a atraerse inmediatamente por la negativa. Entonces va a generar esa forma de semi-arcos en el medio. Perdón, en el medio, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está viendo aquí. Si quieren, espero lo vuelvo a hacer para que se vea mejor. Bien, creo que se ve mejor. Creo que al final no entendí por qué se formaban esos semiarcos.
Espérame, me limpio la mano con la carga negativa en esta zona. Y voy a poner aquí hacia el otro lado una carga positiva. Es una carga positiva. Pues esta, a ponerla aquí, se va a repeler de esa carga positiva, entonces va a irse en esta dirección. Toda esta zona de acá va a irse en esa dirección. Si yo aquí pongo una carga positiva en cualquiera de esta zona de acá, pues se va a ver atraída por la carga negativa. Entonces va a atraerse en esa dirección. ¿Sí? ¿Pero qué sucede en el medio? Bueno, si yo pongo una carga positiva acá, por ejemplo, pues se va a empezar a ver repelida por la positiva. Entonces va a empezar a irse hacia acá. Pero también está siendo atraída por la Q. Entonces llega un momento en que la repulsión de esta, que quiere hacer que se vaya en esa dirección, al estar más lejos de la positiva, es más débil que la atracción de esta. Entonces, de alguna manera, este camino se va a curvar saliendo de la positiva y va a entrar a la negativa. Lo mismo si pongo una por aquí abajo, va a salir de la positiva y llega un momento en que la fuerza de atracción de la negativa es mayor. Y lo que vamos a ver aquí en el medio es sencillamente que se van a formar estos arcos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y eso es justamente lo que se ve ahí. Si ustedes miran ahí en el aceite, lo que tenemos es que en esta zona de aquí atrás las líneas son rectas, ¿sí? Y aquí en la zona del medio están formando justamente esos arcos, que es, si suponemos que esta es la negativa, que esta es la negativa y esta es la positiva, pues lo que va a suceder es que salen de la positiva y tratan de entrar a la negativa. Entonces estos arcos de acá que se generan por eso, ¿sí? Entonces, esto aquí es un dipolo eléctrico. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero es como si existiera de alguna manera un campo efectivo en esa dirección. Porque si yo cojo aquí a la mitad, solamente este pedazo de acá va a irse hacia allá, ¿sí? Pero todo este pedazo de acá va a irse hacia este punto, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay más zona que se va hacia esta dirección que hacia esta otra. Esa es la forma en como tenemos en cuenta eso, es con lo que yo les dije, un momento dipolar. Lo que quiere decir es que existe un campo de alguna manera que me apunta en esa dirección, ¿sí? Ese es el momento dipolar de un dipolo. Entonces, con la molécula de agua, por ejemplo, pues es la distribución de los electrones dentro de la molécula. Puede suceder también con cristal, que yo tengo, por ejemplo, un cristal dopado, donde haya átomos más negativos arriba y menos negativos abajo, pues yo voy a tener una cierta dirección de un campo eléctrico interno de esa distribución, ¿sí? Pero todo se genera de alguna manera por el mismo fenómeno que está aquí. Y si se sigue creando cargas opuestas durante mucho tiempo, se van a pegar así, o se van a pegar a los... O se va a ir hacia el otro lado. O sea, ¿cómo así? ¿se acumulan acá o allá o en los dos lados o se quedan como está? Las que están en el medio. ¿Las que están qué? Las que están en el medio. ¿Qué pasa con ellas si uno Sí. lleva mucho tiempo meciéndoles carga? Porque esas están como en... Como en esa transición. Ajá, exacto, en transición. Se van a ir acumulando hacia la negativa. ¿Sí? De hecho, si yo sigo cargando esto, pues esto se va a cargar muy positivamente y esto muy negativamente, y las bolas se van a pegar. ¿Podríamos verlo? Es una de las cosas Pasó, que bueno. no se debe hacer porque puedo dañarme en general. Ok. Sí, es una de las cosas que... Ah, con razón se dañó esa cosa. Si se dan cuenta, con todo el tiempo que ha estado, lo toqué y no saltó chispa. Eso es porque aunque el aceite sea muy buen aislante y el aire también lo sea, pues él va liberando carga. Y con todo el tiempo que pasó mientras hablábamos, pues ya no hay carga acumulada, ¿sí? Pero aún así los granitos de las semillas de pasto se quedan en el suelo. Listo. Entonces esa es otra distribución. Podemos mirar la distribución de
¿verdad? Serán cargas puntuales. ¿Qué debería haber carga luz ancho? ¿Alguien se arriesga? Pero dentro del anillo no va a pasar nada, solamente en la parte del portal. Correcto. Adentro no pasa absolutamente nada. Mientras que afuera vemos como si fuera una carga puntual. ¿Sí? Eso es exactamente lo que la ley de Gauss nos dice. Si yo tengo la distribución de carga solamente en la superficie, ustedes pueden imaginar que eso es un disco completo. Si yo solo tengo la distribución de carga acá, pues dentro donde no hay carga, no va a haber carga encerrada, por lo tanto el campo va a ser cero. Entonces, ahí no se movió nada, absolutamente nada. El campo dentro es cero y afuera yo voy a verlo de alguna manera como una carga puntual. Siempre que lo vea con cosas más grandes que la distribución, se va a ver o el campo se va a actuar como una carga puntual. Entonces, justamente lo que estamos viendo ahí son líneas radiales, tal y como en una carga puntual. ¿Ok? Nice. Si quieren, ya toman todos. ¿Qué pasa si yo tengo una distribución de carga así en una barrita infinita? Computadora también. Bueno, yo me vuelvo a agachar. ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Alguien se aventura a dibujarme cómo serían las líneas de campo si yo tengo una barra infinita? Esas eran... Así. O sea, O sea, solo dibujar la línea, no dibujar la dirección de la línea. Más bien te paso unos que no. Se pueden ver de manera perpendicular, que de cierta manera se van a ir como cancelando, ¿no? O sea, cualquier punto se puede ver como la mitad y entonces se puede decir que estas dos son iguales en magnitud, pero no en dirección. Entonces a la larga se terminan cancelando la parte de Y y la parte de X y solamente me quedaría algo así. Entonces en este punto pasaría así, ¿cierto? Entonces solamente me quedaría algo así. Pero en cualquier otro punto, Pasa lo mismo. entonces ¿cómo serían las líneas? ¿Sí? A las líneas. Entonces, lo mismo del otro lado. Para una línea de carga infinita, ya sea positiva o negativa, eso que va a cambiar la dirección donde entra la carga. La distribución que vamos a tener es así. Líneas rectas que van de un lado, líneas rectas que van del otro. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando la barra no es infinita? Bueno, entonces como la barra no es infinita, es lo que vamos a hablar. o sea, de los puntos. Se ve la línea recta, pero hacia arriba se ve. Sí, se ve afectada Por el perímetro. Si miran en el medio las líneas se ven derechas, ¿cierto? Pero a medida que nos vamos acercando a las esquinas, las líneas se van curvando. ¿Por qué? Porque ya no existe ese balance de que cualquier punto es Se medio, cancela. ¿sí? Sino que si yo lo pongo aquí, va a haber más carga acá que acá. Pero también va a estar más cerca acá que acá. Entonces las líneas se van a ir curvando. ¿Sí? ¿Cómo así esa última parte? Aquí se balanceaba, ¿sí? Sí, ahí está bien. Aquí no se balancea.
Porque esto de acá, esto de aquí, aunque va a haber menos carga que todo lo demás, va a estar más cerca que esta punta de acá. Entonces ya no se va a balancear, sino que se va a sentir más atraída por esta parte de aquí arriba. ¿Sí? O bueno, más repelida si estamos hablando de negativo. Pero ¿quién es la que genera la atracción o la repulsión? La carga que está sobre la barra. ¿Sí? Esta barra está cargada. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a poner una carga positiva. ¿Sí? Entonces la carga positiva, Bueno, quemando el pie. si esto está cargado positivamente, pues se va a alejar. ¿Sí? Como que en las esquinas se concentra más o la densidad de carga no es uniforme, pues. La podemos suponer uniforme, pero lo que sucede es que en las esquinas se genera lo que se llama efecto de borde. Si ustedes pueden considerar, hay algo que no han visto, pero que van a ver en algún momento. Y es que las líneas de campo entran perpendiculares a la superficie de carga. ¿Sí? Independientemente de cuál superficie yo tenga, yo puedo saber más o menos cómo van a entrar esas líneas de campo porque esas van a entrar perpendicular a la superficie. Siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una punta? Bueno, pues yo sé que acá van a entrar así, acá van a entrar así, pero en la punta yo no puedo saber qué es perpendicular y qué no es perpendicular. Entonces yo lo que voy a tener en una punta son muchísimas líneas de campo entrando. Muchas. ¿Sí? Como entran tantas líneas de campo, el campo en esa punta es muy líneas de campo en muchas direcciones. Es lo que se llama el efecto de borde. ¿Sí? Cuando hay un borde, cuando hay una puntica, por ahí entran muchísimas líneas de campo y es muy intenso el campo ahí. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que vamos a ver es que si aquí entran así y aquí entran súper desordenadas, pues de alguna manera van a tener que irse curvando para adaptarse al campo que está en la otra dirección. Y eso es lo que se ve allá. ¿Sí? El borde entra por todas las direcciones. Sí, pues